Si alguno se ha despertado por la mañana y ha visto el marcador del partido de Alcaraz y Rinderknech, ha dicho, uy, 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 que ha habido susto. Pues sí, amigos, ha habido sustito. Hemos tenido que tirar de sufrimiento. En algún momento del partido, hay que decir, que nos hemos pegado un buen susto. Porque cuando Alcaraz pierde el primer set, en un primer set durísimo, ahora os explicaremos cómo fue todo el partido, pero primer set durísimo, Rinderknech jugando como los dioses, y empieza el segundo y le rompe Arthur en el primer juego a Carlos. Ahí es cuando dijimos, ostras, que nos vamos para casa, que verás tú la que se nos lía. Pero Alcaraz ha tirado de remontada épica, de número uno, diciendo, aquí estoy yo. No se puso nervioso en ese momento, en el que muchos, frente a un tío que no le está dando prácticamente nada de opciones al resto, se puede, digamos, preocupar más de la cuenta, pero Carlos dijo, aquí estoy yo, tiró el dedo hacia arriba y dijo, tranquilos, y oye, a partir de ahí voló, solamente perdió 4 juegos. Magic, la verdad que magnífico el partido, porque por las sensaciones con las que ha acabado, Carlos, sobre todo. Sí, fíjate que yo veo estos partidos y digo, bueno, es que el momento en el que Alcaraz pierde un partido no le voy a poder reprochar nada. Y yo pensaba, y si llega la derrota contra un tío como Rinderknech, que se está jugando todas y le están entrando todas, y al final está aplicando su plan a las mil maravillas, pues no pasaría absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que veo cómo ha remontado el partido de Alcaraz, que veo la tranquilidad a nivel del lenguaje corporal y en su tenis que ha tenido a pesar de estar set y break abajo, y lo de hoy vuelve a ser una de esas victorias que evidencian el cambio, la madurez tenística que ha enfrentado y que ha encontrado, mejor dicho, Alcaraz, porque este tipo de partidos a lo mejor hace 2 años los dejaba ir entre comillas, ¿no? Y veía que no estaba teniendo el día, que tu rival te está frustrando porque Rinderknech le metió en ese ritmo de bombardeo total, de tiroteo absoluto, ¿no? Y Carlos no es que estuviese mal, pero es que el francés no le estaba haciendo dejar su juego, no le estaba dejando hacer su juego, perdón, esto ya ahora ya uno confunde los verbos. El caso es que no estaba cómodo Carlos sin estar jugando mal y esto a veces puede hacerte pensar a nivel mental, uff, qué tostón de partido, ¿no? Qué ladrillo yo ahora remontar esto, no me veo mal, pero estoy set y break abajo, uy, qué difícil. Pues no, él en todo momento, especialmente en ese juego ya inmediatamente a la rotura, dijo, si me pongo el mono de trabajo, si resto un poquito más de bola dentro, si alargo un poco más los puntos, Rinderknech va a dudar. Rinderknech no me va a jugar una hora más al nivel perfecto del primer set. Encontró el contrabreak súper rápido, de hecho se ve ahora mismo ahí en la tablita perfectamente como a inicio del segundo set recupera un poquito el carácter después de ese contrabreak de Rinderknech y una vez dejó huella, hizo espacio en el marcador, ya no hubo quien para sacarlos, ¿no? Y en el tercero pues no hubo historia porque Rinderknech bajó bastante su nivel, se lo empezó a jugar todo y ya Carlos tenía mucha confianza. Es un partido de madurez, es una remontada de madurez y estamos encantados de repetir, ¿no? Que este vuelva a ser otro partido en el que Alcaraz demuestra que es número uno, con la distancia con la que es, por algo, por un motivo en concreto. Yo diría, Magic, que ha habido 2 partidos. El primero en el que se juega hasta este punto. Sí. Cuando Rinderknech le rompe en el segundo set y se pone 1-0, ¿vale? Recordamos, se lleva la primera manga 7-6 y empieza el segundo set 1-0. Yo creo que ese es un partido y a partir de ahí hay otro. La primera fase, digamos, en el primer partido, la primera fase de este encuentro que yo comento, vemos un Rinderknech que se la juega absolutamente todo, que no le da ningún tipo de opción, pero ninguno, ¿eh? O sea, todo lo que pasó en el primer set, excepto algún tramo concreto, todo pasó por la raqueta de Rinderknech, tanto lo bueno como lo malo. O sea, él, para bien o para mal, lo hacía todo. Y Carlos es que apenas tenía opción de hacer absolutamente nada. O sea, en el primer set, que lo vemos aquí, de manera más detallada, aunque Alcaraz termina con mejor nota, pero es que Rinderknech con el saque lo estaba haciendo todo. Y ya es que no le dejaba hacer prácticamente nada. Fíjate, atacaba al francés un 34% de las veces. Subía 20 veces a la red. O sea, es que Alcaraz sentía que no estaba en el partido. O sea, dice, joder, es que no me da nada de ritmo. A la mínima que tenga una opción de quiebre, que tuvo 2 en el primer set, me las solventa y no las veo ni venir. No sé qué hacer realmente. Cuando en el primer juego del segundo set le rompe, porque Carlos le dolió ese tiebreak, recordamos, estuvo 2 mini breaks abajo, los recupera y luego termina Rinderknech rompiéndole definitivamente para llevarse el tiebreak, le dolió. Le dolió perder el tiebreak y se precipitó demasiado en ese primer juego, pero a partir de ahí es curioso que un break le calmó, ¿no? Porque a partir de ahí el partido fue completamente distinto, Magic. En el segundo set ahí es donde vemos al Carlos más calmado y el arcada más brillante del partido. A partir de ahí todo le fue rodado.
Sí, empezó a sacar mucho mejor Carlitos, empezó sobre todo yo creo a bloquear más los restos, a tratar de bajar la pelota más a Rinderknech, de hacerle jugar un poquito más y de hecho esto se ve muy bien en los puntos ganados desde el fondo, ¿no? Aquí ya en el segundo set sí que vemos un dominio de Alcaraz en los puntos ganados desde el fondo y eso repercute de hecho directamente en la cantidad de veces que Rinderknech sube la red. Acuérdate que en el primero vimos que había subido 20 veces, en el segundo set sube 14. ¿Qué significa esto? Que ya no está atacando tanto, que ya no está tan cómodo con la pelota en juego, que ya está obligado en ocasiones a defender, ¿no? Y Y mira un Son eso. Carlos que, como decimos, metió más bola adentro y ahí, fíjate la diferencia, ¿no? Subir a un 48% de puntos ganados al resto contra un Rinderknech que estaba sacando como los dioses, fíjate, es un 13% de diferencia, ¿no? Es mucha distancia, la distancia que hay entre ganarte un set 7-6 y perderlo 3-6. Parece poca, pero la hay. Y está en esos puntos al resto y en esos puntos desde el fondo de la pista. Cómo Carlos empieza a llevar la línea de fondo a su terreno. ¿Y cómo lo hizo? Pues metiendo un poquito más de resto dentro, jugando con un poquito más de altura y profundidad a su derecha, en vez de jugarse el saque +1 todo el rato, que eso iba como anillo al dedo al ritmo que le gusta imponer a Rinderknech. Y el galo, pues, se vio obligado a golpear en muchos puntos, en situaciones que no son cómodas para él. Carlos llevó algún que otro punto largo más, que dio mucha tranquilidad, y desde el fondo de la pista, pues, fue netamente superior, ¿no? Y fíjate que en los puntos largos pues se lo lleva Carlos con una diferencia amplia, los puntos cortos ya se lo empieza también Carlos a trabajar y a ser superior en él. Y una cosa, Magic, Así que mira, en el primer set, Carlos intentó, digamos, jugarle de tú a tú también a Rinderknech, subiendo mucho a la red. Carlos promedia en torno a un 25% de golpes de variación, de que son golpes tipos, pues los cortados, ¿no? Las dejadas, las subidas a la red. Intentó jugarle un poco a lo que estaba jugando el francés, que fíjate que casi un 40% del juego del francés son golpes de variación, o sea, todo cambios de ritmo, constantes. Pero subidas a las redes. Sí. en el segundo set, fíjate cómo lo baja al 16 y es por ahí donde le empieza a meter mano. Mientras Rinderknech sigue un poco en esa, digamos, en esa media suya Sí. normal y en el tercero, No hay historia. lo mismo. O sea, vemos a un Alcaraz que se olvida de ser lo creativo, ¿no? Los cambios de ritmo que suele ser habitual en él para centrarse en hacer más bloqueos y a partir de ahí reiniciar el punto para jugarse desde el fondo, que es donde realmente estaba siendo superior, tirándole todo el rato a la zona de revés por donde más sufría el francés. Se olvidó un poco del Carlos mágico para ser un Carlos más efectivo, más Carlos número uno, ¿no? Sí, y atacando mejor. Yo creo que atacar mejor es la clave, porque le abrió mucho mejor pista, los segundos con que le hicieron daño también a Rinderknech, y él empezó a ver que, ostras, no me hace falta buscar constantemente saque +1 y subir a la red y cerrar el punto rápido, porque precisamente a Rinderknech ese es el ritmo de partido que le gusta. Ese es el ritmo de partido en el que él está cómodo. Han pasado muy pocas cosas desde el fondo en el primer set. Por eso llegamos a un 6-6 en el que Rinderknech dice, vale, yo he llegado al 6-6, tengo un tiebreak, a la mínima que Alcaraz tenga segundos saques, me invierto y me juego el resto. Y que sea lo que Dios quiera. Así ganó varios mini breaks. Así se puso a punto de ganar el set. Y así lo acabó logrando. Segundo set, dice Carlos, si este tío me lo está arriesgando todo y me quiere jugar todo a puntos cortos, yo voy a intentar largárselo como sea y voy a intentar abrir pista con la derecha y voy a tirar derechas tercer, cuarto punto. Y ahí en ese tercer, cuarto golpe, y ahí en el cuarto golpe te lo gano. Y si encima Uf, en los puntos cortos también, fíjate, ¿no? La diferencia es abismal ya en en el el tercer set, tercero. es que no hay historia. Los puntos cortos ya llevan la signa de la seña de Carlos, ¿no? Es verdad que Rinderknech en el tercero ya pierde yo creo completamente el norte, el saque también baja mucho, se juega a golpes que no tienen sentido y él a la mínima que hubo un break en el tercero yo creo que entregó la toalla. Pero tiene mucho mérito la remontada de Alcaraz por interpretar bien en qué momento acelerar menos para que Rinderknech sufriese, se resintiese físicamente, le tiró también alguna que otra dejadita a Carlos para hacerlo correr, las combinaciones de jala globo en el segundo set que tuvieron bastante éxito, pero formaron parte de un poquito ese caos organizado desde el fondo de la pista, donde ahí, con sus golpes, digamos, desde el fondo dominadores, Carlos poco a poco fue minando la resistencia del galo. La verdad que en el tercer set no hubo ningún momento donde Rinderknech fue mejor que Alcaraz, ¿eh? Que voló, fíjate, 9,69 y a Rinderknech a verlas venir. A mí cuando yo veo estos partidos de Carlos, tío, a mí me sorprende lo maduro que está para lo joven que es, porque yo me acuerdo de lo que le costaba a Nadal ganar a este tipo de jugadores en los inicios de su carrera, que le tomó varios años aprender cómo jugar para tener esa paciencia necesaria, porque de verdad es muy difícil jugar cuando tu rival no te deja. Cuando está todo el rato jugándosela a él, tanto los fallos como los aciertos los hace él. Y para cuando tú tienes un par de ocasiones, las fallas y, y te llena de dudas, te llena Mm. de fantasmas en tu cabeza y tú dices, joder, es que no siento la bola.
Y todos los años que le costó a Nadal, para los jugadores tipo que juegan al final desde el fondo, ¿no? Todo el tiempo que le llevó a Rafa y realmente Alcaraz, estos partidos es verdad que les cuesta, pero tarde o temprano los termina remontando. Muy poco se les escapa. Y a mí eso me sorprende que un tío con 22 años tenga esta madurez, porque este es el típico partido que Nadal Se perdía te con va en un 21 o plis. 22 años frente a los Songa, a los James Blake y este tipo de jugadores. Porque tú dices, bueno, en un Grand Slam te pierde el primer set, te lo gana Rinderknech y tú dices, bueno, hay 5 mangas, esto en cualquier momento te lo remonta Carlos. No va a jugar así Rinderknech 3 horas. Pero en un Masters 1000, Indian Wells, de noche, que en una horita y media puedes estar fuera, como pasó con Goffin el año pasado incluso, set y break abajo, es muy fácil irte mentalmente. Es muy fácil decir, no le encuentro la vuelta de tuerca a este partido. Me viene sacando Rinderknech como un auténtico poseso, yo no voy a ser capaz de bajarle la pelota y de decir, voy a restar todo el rato bola, meter bola adentro y ya me fallará Rinderknech. Pero ha sabido mantener ese mindset, Carlos, esa capacidad de decir, ya bajaré en algún momento, voy a bajarle yo ahora la pelota al resto, voy a meter mucho resto dentro, que ya notará él la presión del marcador, ya notará él que está a puntito de ganarme, que es algo que no ha hecho nunca. Y lo notó. Lo notó Rinderknech y a la que le abrió un poquito la puerta, que tuvo un juego un poquito peor, recupera el break Carlos con un par de buenos passings, se anima a nivel de juego corporal, mete miedo a Rinderknech, le dice, aquí estoy yo no me he ido del partido en ningún momento. Y eso Rinderknech lo nota, ¿no? Para eso, como tú dices, hay que tener mucha madurez, mucha confianza en tu tenis. Y es que sorprende ver a Carlos y a pesar también efectivamente de ese pequeño, porque ha sido pequeño, pero Sí. sustito, ¿no? Con el tema de esa ligera, leve torcedura de tobillo. Aquí una persona que le pregunta a Morgado que si está relacionada conmigo. Bueno, ha habido ese pequeño susto. Esto ocurrió en el casi tramo final del segundo set. Alcaraz de una deslizada se le dobla el tobillo. Estoy viendo además, es una desliz, o sea, el doblamiento, joder, ¿cómo se dice? El giro de tobillo es importante, ¿vale? Es una torcedura considerable. Estuvo con un par de juegos tocándose un poco el tobillo, incluso parece que amagó de ir al fisio, al final no lo necesitó. Imagino que en caliente, en el momento, pues no se siente tanto el tema. Lo bueno para Carlos es que mañana, este martes, tiene día de descanso. Por si alguno se lo pregunta, Alcaraz va a volver a jugar el miércoles, el partido de octavos de final, se va a enfrentar a Casper Ruud. Aquí ya tendréis más tarde el análisis. Y si nos estás viendo más allá de las 12, pues entra en el canal que ya lo tienes. Y la parte negativa es que jugaría octavos y cuartos, si avanza, seguido, o sea, miércoles y jueves. Así que vamos a ver cómo está ese tobillo. Esperemos que no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, una remontada de número 1, la de Carlos Alcaraz, la verdad que jugando tremendamente bien a partir del segundo set. Y también sabiendo y aprendiendo a cómo jugar frente a estos tipos de rivales que son bastante duros. La nota que le ponemos, que siempre le gusta a la gente saber ese tipo de nota antes de irnos. ¿Qué nota le darías tú? Recuerdo que a Carlos le pusimos un 8,75 en el primer día ante Dimitrov. Sí, no me acuerdo de qué nota le puse. Un 65 le pusimos los dos. 8,5. 8,5. Sí, ha perdido un set, pero me ha gustado la capacidad de resolver el partido, la capacidad de mantenerse ahí, la capacidad de darle la vuelta a esto. 8,7 le da. Yo voy a ir con la misma nota que le ha dado Tennessee, ¿sabes? 8,7, al igual que en el primer partido. ¿Qué nota le pondrías tú? No sé si se ha visto el partido, pero ponle aquí una nota, aquí un comentario con la nota. Y nos vemos en más vídeos. Hasta pronto.